Los Fighting Nerds habían entrado a la UFC de manera explosiva, estaban invictos en una racha ridícula hasta que Carlos Prates se topó a Ian Gary y el sábado Rufi seguido de Caio, ambos cayeron. Es lógico que un gimnasio afecte y moldee en parte tu manera de pelear y por eso vamos a ver cuál es el gran problema de los Fighting Nerds, si es que hay alguno. Recientemente, en los años, como en los pasados 2, 4 años, te diría 5 años, se ha empezado a popularizar mucho más los equipos dentro de la UFC como entidades y no simplemente un lugar donde la gente entrena. Son parte de la identidad de los peleadores literalmente, sea por ejemplo el entrenador, una parte clave de ellos, o el equipo en sí, en este caso como los Fighting Nerds. Otro ejemplo de esto, por ejemplo, es el gimnasio de Diego López y Alexa Grasso, el Lobo Gym, que también está Irene Aldana y un par de otros si no me equivoco. Y acá es cuando voy a empezar a hablar un poco de los problemas potenciales. Como gimnasio en sí de los Fighting Nerds, no veo tan claro una debilidad en el sentido del gimnasio de como por ejemplo el que acabo de mencionar, Lobo Gym de Alexa Grasso y Diego López, donde los peleadores parecen tener un estilo de pelea súper claro, predominante boxeo y mucha presión y solo avanzan. Fue lo que se vio en la pelea de Diego López contra Volkanovski. Antes de eso lo mismo con Alexa Grasso en sus últimas peleas. Busca avanzar, busca atacar, mucho boxeo. No necesariamente usan lo más de las otras herramientas. Usan grappling, no de lo más, aunque tengan las habilidades. Tampoco usan muchas patadas. Obviamente, como dije, existe variación, solamente que recientemente se han visto esos hoyos en su juego y los distintos peleadores han podido exponerlos. Particularmente, por ejemplo, Volk, y siempre se me olvida el nombre de la que le acaba de ganar a la Alexa Grasso, Silva. Creo que es Silva. No sé cuál de todas, pero cuáles no hay, hasta el camarógrafo. Pero, continuando. Los Fighting Nerds, entonces, a lo que voy es que no es como que tengan así un hoyo por como, todos pelean de esta manera y todos tiran esta patada todo el rato y todos usan solo boxeo. A eso es lo que voy, o todos usan solo grappling. Tienen un estilo en general que sí suele como girar en torno más a presión y encontrar el espacio para los golpes más fuertes. Por ejemplo, Carlos Prates, Mauricio Rufi, John Silva, la excepción siendo un poco Caio Borralho, pero claramente hay un enfoque y prioridad en striking por sobre grappling con los Fighting Nerds. Y tampoco diría que son strikers de volumen, tampoco. No es como que se enfocan en un estilo Max Holloway o Volk, que por ejemplo buscan ganar a puntos. Como dije, Caio Borralho una excepción, pero vamos a ver. Él tampoco es como que conecta con una cantidad ridícula de golpes. Nos vamos a fijar en las estadísticas en breves. El entrenador líder de los Fighting Nerds, siempre se me olvida su nombre, es como Sucuperia o una cosa así. En una entrevista con, creo que fue ESPN, estaba mencionando que uno de los focos más grandes que tiene gimnasio de los Fighting Nerds para ellos siempre en una pelea y en el entrenamiento es el concepto de la pelea invisible. Dice que ven videos de animales, particularmente uno de un mongoose, vayan a verlo, contra leones, contra creo que serpientes o leones, no me acuerdo qué era. Da lo mismo, el punto es que ven las peleas y se enfocan en cómo ellos pelean y cómo ellos ven, porque según él, los humanos somos también animales, qué sé yo, lo que sea, da lo mismo, cada uno con su filosofía. El punto es que el elemento central de ellos y de su gimnasio es lo que su entrenador llama la pelea invisible, que solamente hace referencia básicamente al elemento de control. Esto puede ser control del espacio, del ritmo, del octágono, del alcance, de todo, del grappling, etc. Aunque no hagan mucho. Y según él mismo, muchas veces, por ejemplo, hacen entrenamientos como casi que como sparrings, donde los tiran a pelear y entrenar sin lanzar golpes. No los dejan lanzar golpes, solamente leyendo la corporalidad del otro, de tu contrincante, manejando el espacio y controlando todo, por así decirlo. Teniendo control de la pelea, ese es el punto. Y se refleja esto claramente en sus estilos, como por ejemplo les dije, no son los peleadores más activos, no son de mucho volumen, que eso a veces puede causar caos y llevar a un poco de descontrol. Son más de control, la pelea, ritmo, buscar el espacio, crear la oportunidad y encontrar el golpe que desconecta al oponente la mayoría de las veces, lo que tratan de hacer ellos. El único, como dije, el que realmente es diferente es Caio Borralho, y no es necesariamente casualidad que este también es el que tiene puras decisiones en su récord.
Y creo que sus peleadores obviamente tienen hoyos. Perdón, me interrumpió una llamada de negocio. No, lo que estaba hablando, continuando de del estilo general de los Fighting Nerds, que no son los peleadores más activos, que Caio Borralho es un poco diferente. Y vamos a ver ahora a qué me refiero con que es un poco diferente. Cuando vemos a las 4 superestrellas de los Fighting Nerds, una de las cosas que resalta es que no son los peleadores más activos. No voy a hablar necesariamente de el estilo y como concreto de tendencias, porque cada peleador tiene tendencias distintas, porque igual son estilos súper particulares cada uno. Son distintos en lo que prefieren hacer. Por ejemplo, Carlos Prates es claramente más pesado en un estilo de Muay Thai, en contraste a Mauricio Ruffi, que suele tomar una postura más karateca, por así decirlo, más lateral. Y respectivamente, en términos del control y el manejo general de la pelea, como estábamos diciendo, miren esto, Bryce Mitchell, podemos verlo acá de manera más general. Esto es la cantidad de golpes que ellos conectan por minuto significativo y esta es la cantidad de golpes que ellos absorben significativos por minuto. John Silva básicamente conecta con lo mismo que le golpean. Carlos Prates lo golpean más de lo que él golpea, que es solo 3,82. John Silva 4,87, 3,82 Carlos Prates. Mauricio Ruffi 3,84, recibe 4,16. Caio Borralho lanza conecta con 3,44 y absorbe 2,50. No lanzan la mayor cantidad de volumen. Y estos no son los números de promedio más altos para cada uno en la división, particularmente y especialmente cuando nos vamos a divisiones más abajo, como la de Mauricio Ruffi, por ejemplo, y la de John Silva. No son los peleadores más activos y eso se refleja con la idea que ellos tienen de control. Como les decía, hacen la pelea un poco más caótica y estás en torno a veces cediendo control cuando estás buscando conectar con más actividad. Puedes crear y dejar más espacios. Entonces son claramente bastante cerebrales en su aproximación. John Silva, Bryce Mitchell conectó más golpes que él contra Bagdasharian. Sí, o sea, 10 de estos 18 golpes fueron cuando estaba en el piso. Contra Drew Dober, aunque lo noqueó, Dober conectó más que él. Contra Charles Jourdain solamente conectó un poco más, muy poco más. Después contra Kevin Vallejos también, solo 10 más. Lo mismo con Mauricio Ruffi, 10 más, 10 más. Conectó más que él John Top, James John Top. King Green conectó lo mismo que él. Benoit Saint-Denis no hay para qué decir. Carlos Prates, misma historia, 12 contra 10 con knockout, 55 contra 41, 15 contra 14, 37 contra 68, 32 contra 25. Caio Borralho es el único que empieza a salir un poco de esta norma, pero de todas maneras se mantiene bastante poco inactivo. Un poco inactivo, no lanza la mayor cantidad de volumen. 153 golpes conectados en 25 minutos no es la mayor cantidad. 36 contra Paul Craig. 51 en el transcurso de 15 minutos, tampoco es la mayor cantidad. 19 contra Mahmoud Muradov. Entonces, y este también tiene más decisiones, tiene menos knockouts. Y eso igual creo que se ve en torno con la cantidad de golpes que él absorbe, un poco más reservado con su manera de pelear. Y esto es en general una cosa que se ve harto con ellos en términos de su juego. Y también, como más allá de cosas chicas, como les decía, suelen pelear un poco más pesado en la pierna trasera, buscando el rebote para poder explotar. Pelean en general un poco más rebotín, pesado en la pierna atrás, buscando el counter, pero da lo mismo. Lo que sí quiero continuar hablando es que cada uno de ellos tiene hoyos particulares en su juego y creo que esta subida de nivel tan rápida terminó en una exposición de los hoyos en sus juegos que todo peleador tiene, no es normal. O sea, es normal. Lo que a mí sí me sorprende es la falta de ajuste que se ha visto en las derrotas de cada uno de estos peleadores. Cuando vimos a Carlos Prates perder contra Ian Gary, solo estuvo esperando agarrarlo, conectar con él en el transcurso de 25 minutos alguna vez. Por fin se volvió un poco más agresivo justo cuando estaba terminando la pelea en el quinto asalto. No realizó muchos cambios en los previos 4. Ian Gary simplemente le ganó a puntos. Caio Borralho fue exactamente lo mismo contra Imavov. No estaba cambiando nada durante el transcurso. Estaba perdiendo y no estaba haciendo más entradas, no estaba haciendo más grappling, no estaba lanzando más patadas a las piernas, no estaba lanzando calf kick, que estaban funcionando increíble, y su esquina estaba siendo estúpida diciéndole, sé más agresivo.
Y cuando él estaba haciendo su entrada agresiva, Imavov lo agarraba con 3-4 golpes como sniper, salía del camino y lo destrozaba. Claramente esa estrategia no estaba funcionando y simplemente continuó haciendo lo mismo. Después también lo mismo fue contra Cannonier, solo que contra Cannonier le peleó. Lo mismo también con Carlos Prates antes. Carlos Prates, si ven las peleas que tiene contra otra gente, es lo mismo. Y también eso resulta en el hecho de que a veces la gente conecta más que él o él no conecta mucho más que su oponente porque busca y se mantiene a su plan constantemente y se adhiere a su plan esperando que funcione. Y funciona la mayoría de las veces porque es un excelente peleador. Lo mismo con Caio Borralho. Su pelea contra Cannonier fue súper similar en el sentido de cómo él peleó en contraste a Imavov cuando debería haber cambiado ciertas cosas que no logró cambiar. Después lo mismo con Mauricio Ruffi, por ejemplo. Cuando vemos Mauricio Ruffi entre la primera y la segunda ronda, no cambió nada en su estrategia contra BSD. Absolutamente nada. Estaba en control, en control superior, por ejemplo. En la primera ronda lo cedió. ¿Por qué no le dijeron, hey, si vuelves a tomar control, te quedas encima? No lo hizo. Y después de eso se puso de pie, lo volvieron a derribar y lo sometieron. No cambió absolutamente nada de su estrategia. La esquina no le dijo nada relevante claramente porque BSD tampoco realizó ningún cambio, siguió atacando de la misma manera y listo, y se lo comió vivo eventualmente. Y quizás eso sí puede empezar a hablar y decir un poco más del gimnasio de los Fighting Nerds, más que solo decir, sí, ellos tienen esta debilidad. Son todos peleadores excelentes, pero claramente tienen ciertas debilidades. Carlos Prates probablemente no tiene el mejor grappling. Alguien que corre como Ian Garry le va a poder ganar y que mezcla un poco de lucha. Después tenemos lo mismo con Mauricio Ruffi, claramente no tiene el mejor grappling. Caio Borralho, vimos que lamentablemente contra un excelente striker no tiene el mejor striking. Carlos Prates logró volver contra Geoff Neal, que sí, ya es un buen oponente. No es elite del elite y no posee las mismas amenazas que Ian Garry. Por ejemplo, si se volviesen a enfrentar ahora contra Ian Garry, si es que Carlos Prates no lo agarra, esperando agarrarlo, va a ser la misma pelea que la pasada. No parecen ser los peleadores más completos en sus habilidades y estilo en el sentido de mezclarlo, que está bien. Claramente tienen una preferencia por el striking, sin mucho enfoque en el grappling, como dije. Como cuando alguien me pregunta y me dice peleadores completos en la UFC, no se me viene a la mente mucho los peleadores de los Fighting Nerds. Quizás John Silva, pero nuevamente todavía no vemos mucho como... No hemos visto todo su juego simplemente. No se ha enfrentado a alguien, a un grappler elite. Movsarevlo, Volk es un excelente grappler, por ejemplo. Sí peleó contra Bryce Mitchell, pero también igual estaba buscando mucho striking y... no tiene la mejor lucha del universo. Pero esa sumisión igual fue hermosa, así que por eso decía que John Silva quizás tiene la menor cantidad de hoyos en su juego inherentemente, pero pelean casi que igual en todas sus peleas, y eso me parece súper interesante considerando todo el supuesto apoyo técnico que tienen con un analista de datos y todo, y que se enfocan y qué sé yo. Porque, les pongo un ejemplo, cuando vemos a Ilia Topuria, él realmente sí va ajustando su pelea a los oponentes. Mira la pelea que tuvo contra Josh Emmett en contraste a la que tuvo contra Charles Oliveira. Fueron estilos muy distintos de pelear. Contra Josh Emmett básicamente adoptó como que un Philly Shell de boxeo. Distinto a Oliveira, obviamente. Pero por ahora los Fighting Nerds solo entran al octágono y hacen lo suyo. Tengo que reiterar que no es algo malo. El estilo de cada uno y el estilo de pelear del gimnasio claramente funcionan para la UFC. Fueron capaces y han sido capaces de llegar la mayoría a niveles súper altos de cada una de sus categorías respectivamente. Pero funcionan a nivel de campeón. Ahí es donde yo no estoy del todo seguro. Obviamente depende mucho de quién sea el rival y el contrincante. Carlos Prates de cierta manera, Mauricio Ruffi, por ejemplo, claro, si es que está alguien que en decente grappling no podría probablemente llegar a ser campeón, pero los estilos son estilos y un peleador no va a cambiar completamente de pelea a un evento a otro. Yo entiendo eso, pero sí hay espacios dentro de sus estilos para la mejora, particularmente dentro del octágono con la esquina. Es como que se enfocan demasiado en sus fortalezas y si es que no funcionan, fue el plan por la ventana. Obviamente supongo que Caio Borralho como tenía ahí un plan B, un C, un D, no sé. Pero da lo mismo. Lo que
quiero ahora defender un poco porque sé que los acabo de comer vivo, pero no quiero... Porque no, los Fighting Nerds no son sobrevalorados, no son una mierda de peleadores. Caio no fue un fraud check, Carlos Prates no fue un fraud check, y hasta quizás Rufi tampoco fue un fraud check, dependiendo de hasta qué tan lejos, por ejemplo, vaya BSD ahora con la racha en la que está. Sé que el video de mi título pasado fue los Fighting Nerds, pero eso era medio meme del stream que vine haciendo viendo el evento. Son peleadores excelentes, pero parece que simplemente han estado escalando los rankings y topándose cada vez con peleadores más completos que exponen las debilidades, y por su estrellato tan grande se han pegado saltos enormes. Le pongo un ejemplo súper básico. Después de cuántas peleas nuestro querido Ignacio Bahamondes, estoy escuchándome por los audífonos y se me está olvidando cómo hablar. ¿Cuántas peleas se demoró Ignacio Bahamondes en llegar al top 15, poder pelear para el top 15 en contraste a Mauricio Rufi, por ejemplo? Fue un salto enorme, a eso es lo que voy. Da lo mismo, igual a medida que estuve como trabajando y hablando del video, me doy yo personalmente un poco cuenta de que esto es aplicable a una enorme cantidad de peleadores en general en la UFC, y eso igual quizás dice algo, pero los estilos son estilos por un motivo, es lo que hace la UFC divertida, y los estilos hacen peleas, es todo súper circunstancial. Obviamente un peleador no va a ser capaz de volverse el mejor en todo. Eso es lo que hace el deporte divertido, que hay especialistas en distintas cosas, pero uno tiene que poder saber lidiar con los distintos estilos dentro de tu propio estilo. Ejemplo clave, Israel Adesanya lo pudo hacer a la perfección, no era un grappler predominante, igual fue capaz de tener una racha enorme, aprendió a defender los derribos y a salir de las posiciones negativas en el piso, y bueno, eso obviamente igual vino con muchos años. Entonces no estoy diciendo que abandona eso, y si es que eres un striker métete a grappling, y si eres un grappler métete a striking. Es un balance, por supuesto, pero lo que digo, tienes que poder estar preparado para enfrentarte a todos los distintos estilos de tipos que hay, y no esperar que solo con un plan puedas tomar control de toda la UFC y ser campeón. Tienes que tener relativa suerte con los emparejamientos que te toquen para poder hacer eso, y realmente destacar dentro del 1% y el 1%. Del 1% del 1%, no sé qué estoy diciendo. Son las 12:08 de la noche y ya me tengo que ir a dormir porque mira cómo me estoy... ¿Están escuchando cómo me estoy trabando? Me está dando como un taldo cerebral. La próxima semana voy a subir un video entrenando con Jorge Aldoni, así que eso va a ser divertido. Suscríbanse, cuídense y nos vemos. Bye.